¿Qué hubo, raza? Ray Flores de Matemáticas en Nuevo León. Este video va a ser un poquito diferente. Lo grabé, de hecho, porque le prometí a uno de mis hijos que iba a hacer un video con mis comentarios sobre un artista que él me envió. Hace unas semanas me mandó una canción de un rapero que se llama Solitario. Supongo que es español. La canción era otra, de hecho no es esta que voy a comentar ahorita. Pero escuchando algún par de canciones de él, decidí primero hablar de esta canción. Creo que es un tema interesante. Bueno, las otras también son interesantes, pero este creo que tiene algunas ideas que sirven para las siguientes. Y bueno, quisiera, antes de empezar con mis comentarios, antes de ponerles de qué se trata esta canción, si es que no la han escuchado, dar algunas advertencias. Primero que nada, este es un músico, es un joven músico, 25 años o algo así debe tener. Y bueno, sus letras son fuertes, usan malas palabras, entonces no es, valga algo, hay que decirlo, no es una canción para niños. Les pido que si son menores de edad, pues no vean este video. Si son mis alumnos menores de edad, no deben de estar viendo este video, y si me dicen sus papás que vieron ustedes este video, los voy a regañar a ustedes. Pues primero los tendrá que ver sus papás, y si les dan permiso, entonces, bueno, tal vez. Más bien es música obviamente para más bien jóvenes o ya jóvenes adultos, digamos. Y bueno, como adultos no debemos tampoco espantarnos demasiado pues del lenguaje que usan los jóvenes, si es que queremos estar de su lado y que sepan que estamos de su lado y que no somos pues los enemigos, porque creo que ellos ya sienten que tienen demasiados enemigos realmente, y algunos a lo mejor sí lo son. Pero bueno, esas son las advertencias nada más. Espero que les guste esto. Se me hace que lo voy a hacer en dos partes porque sí está larga un poquito la canción, y ya saben que de por sí yo soy un poco rollero para esto de los comentarios. Pero bueno, vamos a empezar de una vez. Ok, la canción se llama Exhibición y Percepción, y como pueden notar desde el nombre, tiene resaltadas las letras CI, que hacen referencia al coeficiente intelectual, porque es una de las cosas que va a criticar la inteligencia, particularmente el coeficiente intelectual. Y bueno, vamos a empezar de una vez con la primera parte, digamos, de esta canción. Tras hondas indagaciones, conocimiento y experiencia, me encuentro preparado para retratar la esencia de la más sucia falacia y disimulada creencia, compuesta por bocas necias, la llamada inteligencia. Ni siquiera sabría por dónde empezar. Hay tanto bosque que talar que no sé ni qué árbol cortar. Si mi boca se desboca hago del paisaje incendio, pero mi plan es educar, no trasladar el infierno. La aceptación sin cuestión, un mal evidente. Nadie sabrá si miente la simiente, y al ver crecido el fruto, el más astuto debe reprender su astucia, pues la falacia no enraiza si la ignorancia no auspicia. Ok, aquí vemos en las primeras 4 líneas de lo que va a hablar es de la inteligencia. Va a ser una crítica a la inteligencia. Está asumiendo que son necios los que inventaron la inteligencia. Aquí, yo quisiera desde aquí hablar de dar un comentario. Hay que diferenciar. Hay 3 cosas diferentes, ¿sí? Y a lo largo de la canción nos vamos a dar cuenta que a veces, digamos, la persona común mezcla las 3 cosas, y yo quiero que para ustedes estén separadas. Por un lado es la palabra inteligencia, que es un vocablo del español o del castellano, la palabra inteligencia, que la usamos para hacer referencia a una abstracción que es la inteligencia, que es lo que realmente de lo que queremos hablar, ¿no? La esencia, esta cualidad esencial que llamaríamos inteligencia, que de acuerdo a la Real Academia Española se refiere a la capacidad generalmente de entender y resolver problemas. Cuando alguien puede entender de manera fácil o resolver problemas de manera fácil, decimos que es alguien inteligente, ¿sí? Obviamente es algo complejo de analizar, no es algo fácil, como cualquier abstracción, es muy difícil estudiar ese tipo de cosas, no es trivial. Pero bueno, esa es la segunda. Y la tercera es la forma de medir la inteligencia, que eso creo que es la crítica principal de Solitario, es el tratar de medirla, de asignarle un número o de creer que es algo medio absoluto. Para allá en esa dirección va la crítica. Pero quiero que distingan las 3 cosas, ¿sí? El concepto, que es la palabra inteligencia, la esencia de lo que debería ser la inteligencia, que es intangible, y la manera de medir la inteligencia, que hablaré más adelante de la cuestión de medir. Porque, bueno, hay quienes piensan que sí se pueden medir las cosas.
si entiendes lo que significa medir. Por ahí les daré alguna referencia más adelante. Ok, la segunda parte, me agrada la segunda parte porque, de hecho, escuchando otras canciones de Solitario, donde dice, mi plan es educar, creo que sí lo hace, la verdad. Se ve que es alguien que lee, se ve que es alguien que ha dedicado mucho tiempo a leer, simplemente por su manera de escribir, pero también por sus conceptos y por su forma de presentar las cosas. Y me parece muy bien esta propuesta de escribir letras que realmente hagan pensar, ¿sí? Bien o mal, con sus defectos y con todas sus virtudes, pero que te hagan pensar. Creo que es lo más importante, más que simplemente criticar, porque creo que sí hay muchas canciones que critican y que protestan, pero realmente pues no hay mucha propuesta, ¿no? Entonces esta parte de educar creo que es importante, más que de destruir simplemente las ideas de los demás. Y finalmente, bueno, esta última parte de no aceptar las cosas tal como son, de ser críticos, vamos, cuestionarse las cosas, debemos cuestionarnos, no aceptar las cosas simplemente porque alguien más las dijo en el pasado, sino que hay que aceptarlas, es la base, ¿no? Esto sí estoy totalmente de acuerdo, si no, nunca vas a saber si estás bien o mal, ¿no? No se trata de aceptar las cosas. Entonces, hasta aquí, yo creo que vamos muy bien, vamos a continuar. Cierto repta de manera subrepticia, y cuando nos damos cuenta la pitón nos asfixia. El humano está demasiado ocupado en el alarde, por eso llega el caos pronto y el razonamiento tarde. Espero pues que este tratado sirva de algo, que capten el mensaje y no el ropaje del heraldo. No hay joya ni carruaje que valga lo que aquí traigo, y este denso lenguaje es solo un maquillaje vago. De ahí a decir que es prescindible lo discuto, contra más gruesa es la cáscara, más agradable el fruto. De este modo girará la vista quien no sepa verlo, porque hasta un diamante es insignificante para un cerdo. Ok, la primera parte pues es continuación de la anterior. Si aceptas las cosas sin cuestionar y sin criticar, pues para cuando menos te das cuenta ya estás metido hasta las narices en los errores, ¿no? Esta parte, ¿no? De que por estar alardeando de haber encontrado cosas, terminas con cosas falsas, me recuerda mucho, de hecho, la crisis en la matemática del siglo XIX, después de la invención del cálculo. Todos los matemáticos estaban inventando cosas, ecuaciones diferenciales, variable compleja, análisis, espacios abstractos, y de pronto empezaron a llegar a cosas que eran absurdas, hasta que algún grupo de personas se empezó a dedicar a más bien, en lugar de seguir construyendo hacia arriba, mirar hacia abajo para ver si los fundamentos de la matemática estaban correctos. Digo, no es exactamente obviamente de lo que está hablando aquí Solitario, pero es la misma esencia. Cuando haces mucho alarde de lo que estás encontrando y no te preocupas por cuestionar tus fundamentos, puede ser que llegue esto, ¿no? El caos en lugar de la iluminación y el entendimiento, ¿no? Pero bueno, obviamente aquí se está refiriendo a otra cosa, un principio básico, el estar criticando, pues, o el estar cuestionando siempre. Por aquí a la mitad, bueno, pues espera que sirva de algo esta, pues sí, yo creo que sí sirve, ¿no? Estos mensajes, aunque definitivamente no son nuevos, hay autores que los han puesto en libros, en conferencias. El tener otros medios en los que estos mensajes lleguen a otros sectores de la población, en este caso a lo mejor a los jóvenes o jóvenes adultos, pues yo creo que es muy valioso, ¿sí? Entre la mitad y el último habla de que este ropaje esto de decirlo de manera poética, yo sí creo que también es importante, porque creo que las canciones son la única cosa. De hecho, es una de las razones por las que decidí hacer esto. Las canciones es de las pocas cosas que tú quieres volver a escuchar. Si tú escuchas una conferencia, por muy buena que sea, es muy difícil que la vuelvas a escuchar. O si tú lees un libro, es muy difícil que lo vuelvas a leer. O sea, sí, hay libros que he leído varias veces, pero no es lo más normal. Como que normalmente un libro, una conferencia, una clase, lo quieres ver una vez y ya. Pero una canción la escuchas muchas veces, ¿sí? Y eso le da un valor mayor, creo yo, a las canciones o a los poemas, por encima de los libros nada más, o de las conferencias nada más. Y bueno, aquí hay una frase también que quisiera hacer notar, cuando dice: entre más gruesa es la cáscara, más agradable es el fruto. Hay un principio educativo, de hecho, en el que si al alumno le cuesta más trabajo algo, va a aprender más, ¿sí? Lo va a aprender mejor las cosas. Y lo contrario a veces sucede también. Si tú le facilitas mucho al alumno la lección, no lo va a aprender tan bien. Tal vez en algún momento hable yo sobre esto. Es un tema
bien interesante, hay mucho. Esencialmente, no le debes de poner a las personas tan fácil las lecciones, les tiene que costar un poco, pero no demasiado, como dice más abajo, porque si es demasiado complejo, demasiado complicada las cosas, entonces las personas se van a rebelar y simplemente se van a olvidar, van a pagar y se van a ir a hacer otra cosa, ¿no? No van a tener la paciencia. Entonces tiene que estar como en un nivel adecuado de complejidad para que realmente valga. Pero bueno, vamos a seguir escuchando. Para un cerdo, motivos tengo miles y versos como misiles para rebatir el clasismo que exhiben esos serviles. Su ignorancia, su desgracia y su necedad los oprime, presos de la mendacia y supersticiones más viles. Diles que he venido a liberarlos de su crimen, y para sentir placer antes hay que romper el himen. Soy la oposición de esa literación que tanto exhiben. Importa mi palabra, no que mis palabras rimen. Están tan... Ok, bueno, separé estos dos más que nada para poder hablar de los que siguen, de los otros tres. Aquí, bueno, simplemente está dando su aviso hacia los expertos en el tema, a los que los va a criticar. Creo que no tengo ningún comentario más sobre estos dos. Digo, un poquito esta parte de para sentir placer es un poquito similar a la otra de romper la cáscara, pero bueno, creo que ya se comentó. Así es que, ahora vamos con la que sigue. Aquí no tengo tantos comentarios. Están tan anonadados, mirando al genio asombrados, que nunca se han preguntado qué es lo que hubiera pasado si el azar hubiera privado al compositor del piano de unos padres músicos y un entorno adinerado. Somos lo que nos hicieron, no nacemos formados. Influye el ámbito y las decisiones que tomamos. Nunca serás lo que fuiste, pues el yo es perecedero, pero no serían quienes son actualmente sin lo que fueron. Te asombra la virtud de ese científico de renombre, el que lleva haciendo cálculos desde antes de ser hombre. Es fácil obviar el sendero y admirar la cumbre. Aquí no hay casas de estambre, ni depredador sin hambre. Ok, aquí está. Sí, esta parte de que hay personas que ven a un genio y se asombran y dicen, el talento, este niño nació con los genes para la música, o Ronaldinho nació, Ronaldo, Messi nació con los genes para el fútbol, o Michael Jordan nació con los genes para el básquetbol, o quien tú quieras. Este tema es el que ya he comentado muchas veces, la cuestión de los genios, y bueno, es la misma idea. Geoff Coblin lo pone en un libro que ya les he recomendado por aquí. El talento está sobrevaluado. Esta idea de que hay algo innato en en el ADN, en los genes de las personas que los hace triunfar, eso es una basura, eso no existe. Si hay un componente genético es mucho menor. La verdadera clave del éxito es el trabajo y el esfuerzo y el entrenamiento. Que creo que es lo que critica aquí. Está criticando justamente a las personas que creen que la inteligencia es algo que hace que la gente triunfe, como si la inteligencia fuera algo que viene de manera natural. Lo va a hacer mucha referencia más adelante en esto. O sea, nadie podría ser un gran músico si sus padres no lo apoyan desde chiquito para que aprenda música de alguna manera. Tendría todo en contra para hacerlo. Igual, ningún científico, ningún deportista, ningún artista, ni nada, ¿sí? Que es una crítica perfectamente válida. Cualquier científico, psicólogo medianamente inteligente y capacitado debería estar de acuerdo con esto. O sea, si hay alguien que no está de acuerdo con esto, con estas críticas, pues quiere decir que no entiende muy bien lo que es ni la inteligencia, ni el talento, ni el éxito, ni los logros, ni nada de eso. Pero en fin, ya he hablado mucho de esto. Y lean a Geoff Coblin, por favor. El talento está sobrevaluado. Es un libro muy interesante para educadores, padres y público en general. Vamos a seguir escuchando. Hambre. Cada vez tengo más claro que el término inteligente, si no fue un vanidoso, lo supuso un indolente, porque solo hay dos vertientes que aceptan esta corriente: quien se cree superior y quien se quiere indiferente. Nadie nace predefinido para nada. ¿No ves que nuestra raza actualmente está perturbada, privada de conocimiento a la crea humana? Y verás al pedante y al erudito pelear por una banana. Mucho inculto incluso en el campo científico, que cree que existe el cerebro matemático y lingüístico, ignorando la raíz primigenia del humano, que no es más que un animal socialmente desarrollado. Pero eso sí... Bueno, esto de que el término inteligente fue compuesto por gente vanidosa y que se cree superior, probablemente, de hecho seguramente sí.
hay que entender una cosa, el término inteligente no es algo estático, el término inteligente es algo que ha ido evolucionando, es decir, no es que alguien lo creó y así se quedó ya, en ciencia las cosas tienen que ir evolucionando. De hecho, más adelante hablará un poquito de esto de la historia de este tema del estudio de la inteligencia, alguien que empezó a proponer formas de evaluar la inteligencia y luego fueron evolucionando y ahorita hay maneras diferentes de verlo, ¿no? Que se crea superior, yo creo que más bien estás evaluando, si tienes un pensamiento científico honesto, digamos, tú estás evaluando, tú eres un observador de la realidad y tú tratas de ver justamente quiénes son los inteligentes, que son los que pueden entender y resolver problemas y quiénes no. Esencialmente, sí crea una cierta jerarquía, evidentemente. Pero bueno, todos los que alguna vez hemos dicho qué persona tan tonta, como el mismo Solitario, que en muchos contextos insulta a las personas y les dice ignorantes, tontos, etcétera, estás aceptando que hay una especie de jerarquía de una u otra manera, ¿no? Entonces, bueno, sí hay algo así. Ahora, que haya habido o existan personas que realmente sean vanidosas y realmente usen esto para ellos enaltecerse, digamos, pues sí, definitivamente lo hay. Obviamente ellos sí merecen ser criticados, ¿no? Nadie nace predefinido para nada, eso también es totalmente cierto. Todo ser humano es un animal adaptable. De hecho, nuestra capacidad de adaptarnos es la que nos hace superiores a los demás animales. La mayoría de los animales solamente pueden vivir en ciertas zonas. Sin embargo, el ser humano es capaz de vivir en Alaska o en el Sahara. Se puede adaptar. Bueno, si no está solo. Porque solo el ser humano se muere en donde sea. Pero con una comunidad puede vivir en donde sea. Se puede adaptar. Y es lo que nos ha hecho tan exitosos, obviamente. Y bueno, la última parte, que hay incultos en el campo científico, pues obviamente sí, claramente. Porque ahorita se puede obtener un título en ciencias simplemente cumpliendo con algunos requisitos y ya, sin realmente entender mucho. Eso, bueno, no quiero hablar ahorita de esa parte. No existe el cerebro matemático, ni lingüístico, ni músico, ni nada de eso. Esa tontería de las inteligencias múltiples ya mucha gente la ha criticado. Es algo que tristemente todavía muchos educadores siguen hablando de esta cuestión de las inteligencias múltiples. No hay inteligencias múltiples, o más bien todos tenemos todas las inteligencias, si lo quieres ver así. Pero el cerebro es uno solo y el cerebro es el que se va adaptando a las cosas. Y todos tenemos estas capacidades, bueno, unos más, salvo los que tengan algún tipo de deficiencia, que de hecho también habla más adelante de eso. Ahorita comentaré esa otra parte, ¿no? Y bueno, sí, el humano es un animal socialmente desarrollado. Vamos a ver qué más dice. Pero esos idiotas creen que hay quienes nacen para el cálculo, convirtiendo la fría biología en algo místico. Creen que el tigre y el mono surgen para el espectáculo. Su objetividad se encuentra en un estado tísico. Hablan de lo mundano, alojados en lo fantástico. Para ellos tengo una lección y un látigo. Préstame atención, porque aquí no hay objeción que se resista. Y recuerda que no solo soy ateo, soy nihilista. Tú no crees en Dios y te las das de intelectual, pero tienes mil creencias de origen irracional. Has cambiado el infierno y el alma por el karma. Solo eres otro igual, así que calma. Creo que aquí está un error en la letra. Creo que más bien dice que hay quienes nacen para el cálculo. Es decir, que hay quien nace con esta habilidad para algo, vamos, para las matemáticas o algo así. Lo cual, pues ya comentábamos, no es así. Nadie nace para. Nos adaptamos. Y bueno, sigue esta crítica a que finalmente quien tiene esta idea pues está teniendo como una fe en algo, sigues creyendo en una cosa medio mística. De hecho, por mucho tiempo pues se consideraba que los que eran buenos para alguna cosa era como un talento divino, como que Dios te daba esta capacidad solamente a ti, a nadie más, ¿no? Que bueno, creo que ya hemos hablado de que no va por ahí la cosa, ¿no? Y bueno, esta cuestión de llevar la parte de la creencia hacia el ateísmo y el nihilismo en particular, no sé exactamente hasta qué punto es el nihilismo, porque digo nihilista, hay bastantes variantes. Yo, por ejemplo, me considero un poquito sofista también, pero bueno, no voy a entrar ahorita en temas de filosofía. Es normal, está bien, o sea, ser nihilista finalmente está popular. La sociedad realmente le ha fallado bastante a los jóvenes y es perfectamente una reacción, vamos, normal, que ya no creas en nadie, en ninguna autoridad, menos en una religión,
o en ningún código, y que trates de tú mismo descubrir las cosas. De hecho, creo que eso también es bueno. Aunque, bueno, tal vez en otro momento hablaré de la fe. Habla también aquí de que no crees en Dios, porque de hecho aquí la crítica no es para los creyentes, los religiosos, ni nada. Es la crítica para los pseudocientíficos, o los pseudointelectuales, pseudocientíficos, que a lo mejor ellos mismos dicen que son ateos, pero siguen creyendo en estas cuestiones, ¿no? De la inteligencia y las cosas así. O sea, sigue siendo una creencia a fin de cuentas. Realmente a final de cuentas todos creemos en algo. No hay manera de que no creas en nada, tienes que creer en algo. De hecho, la creencia es simplemente una herramienta más. En otro momento tal vez hablaré de la creencia. Pero bueno, vamos a seguir escuchando. Se está poniendo interesante. Diferencia entre cielo y reencarnación, el destino o la idealización del amor. Quedaros con la magia si preferís la ilusión. Para mí la desgracia, la ciencia y la razón. La aptitud es una marioneta de la sugestión, y la luz ajena condiciona nuestra proyección. Son muy pocos los locos que escapan de esta prisión. En efecto, no hay defecto, sin efecto, Pigmalión. Y lo mismo se aplica y explica la cuestión del don. Hay quienes son vasallos de la resignación, así como el que cree en otra vida o en un dios, buscando una coartada con la que eludir su acción. Ok, el primer párrafo, pues está más a favor de la ciencia y la razón que de esta idealización, la fe y todo eso. Es, digamos, continuación un poco de lo anterior. El párrafo central, si lo ven aquí, de hecho está hablando de lo que es el efecto Pigmalión, que es el efecto en el que uno, el desempeño que uno tiene depende de las creencias que los demás tienen de nosotros, ¿sí? Por eso habla de que la luz ajena condiciona nuestra proyección o nuestra manera de lo que nosotros proyectamos a los demás. Es de cierta manera un poco el principio de incertidumbre, en el que si tú observas algo lo vas a afectar. Esto me recuerda de hecho que la canción que me había pedido mi hijo analizar no era esta, era la de Mi Determinación, que quiero analizarla. Bueno, quiero hacer un video más adelante sobre ella en particular. Pero esto exactamente es el principio de incertidumbre, pero aplicado, digamos, a la psicología, en donde cuando tú quieres evaluar a una persona, esa persona va a cambiar o vas a afectar su desempeño, digamos. Eso es a lo que se refiere. Vean lo del efecto Pigmalión, por ahí es interesante. Y claro, es una de las críticas a tratar de medir la inteligencia, porque en cuanto la quieres medir, en cuanto quieres medirle a alguien la inteligencia o algo, lo que sea, lo estás afectando. Bueno, al menos así lo estoy interpretando esto. Y obviamente escapar de esa presión es muy difícil. O sea, escapar de la presión de la expectativa que los demás tienen de uno, ¿no? Y bueno, en el último párrafo de aquí habla del don. Hay quien se resigna, ¿no? Como decíamos, como decía hace un momento, si piensas que los dones vienen de Dios y tú no tienes el don, entonces te vas a resignar a que pues, esto no es para mí, ¿no? Hay quien agarra una guitarra y se pone a tocar y dice, no, yo no nací para tocar guitarra, y se rinde, cuando a lo mejor simplemente lo que tienes que hacer era seguir practicando, ¿no? Que es como dice, hay una coartada para eludir las cosas, ¿no? O sea, en lugar de ser persistente y de seguir insistiendo y de esforzarte, dices, no, esto no es para mí y me rindo nada más. Entonces usa la resignación. No sean así. Tú puedes aprender cualquier cosa, matemáticas, arte, ciencia, lo que sea, cualquier cosa la puedes aprender, deportes. Vamos a continuar. Pocos saben de la mente y de su propiedad elástica. El cerebro no avanza en quienes no lo trabajan. A la vista es evidente y se siente de forma drástica. Quien ignora la teoría no puede ponerla en práctica. Por eso quienes se sienten dentro de una jerarquía harán de sus posibles jardines mera sequía, como si una suerte de naturaleza impía hubiera limitado y marcado su travesía. Repito que no hay libertad sin capacidad, hecho por el que el dinero se ha hecho una necesidad. Y siendo el intelecto la más pura voluntad, quien se crea inferior en esto no llegará a capitán. Ok, pocos saben de la mente y su propiedad elástica. Creo que más bien se refiere a plástica, la plasticidad de la mente. Digo, no, igual rima, ¿no? Plástica que elástica. En fin, no sé, porque elástico a mí me suena como que se estira y luego regresa a la misma posición. Y no, creo que no es la idea en el caso de la mente, sino que puede cambiar. La plasticidad de la mente es algo que tiene, bueno, propiedades que tienen algunos años que se descubrieron, no más de 15 o 20 años por ahí. Muchos de las personas mayores ni siquiera creen en esto, creen que la mente es estática.
como si fuera una especie de máquina, y no lo es. Es una de mis frases favoritas: la mente no es una máquina, es un organismo vivo que crece, pero hay que trabajarlo, como dice por ahí. Pero bueno, si no lo entiendes, si no lo sabes, pues no lo vas a poder poner en práctica. De hecho, Carol Dweck, en su libro de mentalidad, habla de que el simple hecho de explicarle, por ejemplo, a los niños en la escuela que la mente es plástica y que la mente crece, hace que tengan un mucho mayor desarrollo que si no se los explicas. O sea, nada más entender cómo funciona el cerebro. Yo creo que todas las escuelas deberían de tener esta parte de, al menos lo básico de neurociencias, de cómo se crean las conexiones neuronales y cómo está relacionado esto con la generación de ideas. Es algo que todo niño debe saber. Niño, estoy hablando de niño, incluso, no nada más de adulto o joven. Pero bueno, si te sientes, bueno, aquí creo que cuando habla dentro de una jerarquía se refiere a esta jerarquía en la que hay gente muy inteligente, gente muy tonta, y esto es estático, ¿sí? No hay cambios realmente. Y claro, si tú sientes que tú estás abajo en la jerarquía y el otro está arriba, pues no tienes capacidad de llegar, ¿no? Te sientes ya totalmente como si no hubiera nada que hacer, ¿no? Limitado, como lo dice aquí, y como dice allá abajo. Me gusta esa frase: no hay libertad sin capacidad. Si sientes que no tienes la capacidad realmente de subir, pues no tienes libertad, eres un esclavo esencialmente, ¿no? Y bueno, hablando aquí de la cuestión económica o de nuestro sistema capitalista, que en otro momento hablaré del capitalismo, en fin, hay mucho de qué hablar. Siendo el intelecto la más pura voluntad, si te crees inferior, creo que está dando la misma idea. Si te sientes inferior, si te sientes que hay otros que tienen más que tú, más talento que tú, mejores oportunidades que tú, pues nunca vas a llegar. Y el intelecto, pues es la clave, ¿no? Es la más pura voluntad. Hace mucha referencia, y es parte de lo que me gusta de las letras, de las canciones de Solitario, que habla de que el intelecto es lo más importante. Lee, aprende, ahí está todo. Aquí están los libros, ahí hay videos de gente que realmente saben en YouTube. Hay un montón de literatura. Desafortunadamente está revuelta las cosas que no sirven con las cosas que sí sirven, pero bueno, el chiste es ir aprendiendo, el chiste es ir descubriendo, filtrando, como dicen, la paja del trigo para encontrar lo bueno. Pero como lo dice por ahí en otra canción que me encanta también, si eres ignorante es tu culpa, porque ahí está todo el conocimiento, ¿sí? Entonces, pero bueno, vamos a seguir escuchando. El cerebro funciona por conexiones neuronales. Potencialmente, todas las mentes son iguales, a excepción de algunos casos, como ese de retraso, pues se parte de una base que dificulta el proceso. Maldigo este método educacional nocivo, en el cual no se instruye, se destruye al individuo. Pero no arremeteré contra el sistema educativo. No será en este momento, al menos, es lo que digo. Hay un asunto por tratar aún más vital, un engaño que ha embaucado a la ingenuidad social, un concepto errado que es aceptado como real. Me refiero, por supuesto, al coeficiente intelectual. Bueno, pues aquí está la parte buena. Este primer párrafo, por ejemplo, habla de que el cerebro funciona en conexiones neuronales. Esta parte de que todas las mentes son iguales no me agrada del todo, a pesar de que dice, a excepción de los casos SD, que me parece que es síndrome Down y retraso. La cuestión es esta, o sea, los casos no son binarios. Esto es un espectro, realmente, ¿sí? O sea, las cosas no es blanco o negro, no es que seas normal o anormal. Hay siempre un espectro, ¿sí? Claro, hay casos muy claros en un lado o en el otro, pero realmente hay un espectro, y este es exactamente el punto. O sea, lo que queremos es, de alguna manera, tener una manera de medir esto. Y no es fácil, no es simple. Que ahorita, en el tercer párrafo, pues vamos a hablar exactamente, y en el resto de la canción, de la crítica hacia esta medición. Pero justamente el punto aquí, que no me agrada, número uno, no todas las mentes son iguales, ni siquiera quitando esos casos que están ahí, porque siempre hay un poquito de variabilidad en las cosas. Es muy irreal pensar que todos los cerebros son iguales, así como todos los cuerpos, es como decir que todos los cuerpos son iguales. O sea, no son iguales. O sea, tenemos muchas cosas diferentes, todos, ¿no? Todas las mentes tienen un potencial, en eso hasta ahí estoy totalmente de acuerdo. El potencial de la mente no está fijo, pero eso no significa que todas las mentes sean iguales. Sin contar que además el desempeño que uno tiene no nada más depende del cerebro. O sea, tu desempeño y tu vida y todo lo que tú haces no solamente depende de tu cerebro, depende de muchas más cosas en tu cuerpo.
por ejemplo, de tus hormonas y de tu capacidad, de tus genes para otras cosas, ¿no? Entonces es mucho más complicado que simplemente decir, todos somos iguales. No somos todos iguales. Ahora, este párrafo en el medio me encanta. Está, maldiciendo aquí el método educativo tradicional que en lugar de construir, destruye, lo cual en muchos sentidos sí estoy de acuerdo, en muchos casos, probablemente la mayoría. Estoy esperando la canción, no sé si ya la sacaron o no, si ya la sacó o no, pero quisiera escuchar un poquito la crítica al sistema educativo. Yo soy un crítico del sistema educativo, entonces esperamos que salga pues. Y bueno, este último párrafo, el final, donde dice hay un asunto que tratar antes de hablar de la educación, y es este engaño del coeficiente intelectual, esta idea de que, la que mucha gente ha caído. Aquí estoy de acuerdo en que mucha gente, la sociedad, medios de comunicación, la gente que no entiende realmente qué es el coeficiente intelectual, o más bien el factor G, porque creo que ahorita los psicólogos más bien hablan del factor G como un conglomerado que pretende, digamos, de alguna manera estimar la inteligencia de las personas. Se ha entendido mal, se entiende mal, se usa mal, mucha gente lo entiende de manera equivocada. Entonces el resto de la canción de hecho va a hablar específicamente sobre el coeficiente intelectual, y es un tema que a mí me interesa también un poquito. Yo soy muy crítico también del coeficiente intelectual, pero reconozco, o sea, primero que nada hay que entender exactamente de qué se trata para poderlo criticar realmente, ¿no? Y hay muchas cosas en el resto de la canción que a mí me parece que muestran que no hay un entendimiento totalmente completo de lo que es el coeficiente intelectual, ¿sí? Porque es algo complicado de entender. Pero, sin embargo, de hecho, con esto voy a cerrar ya mi interpretación. El video ya se hizo muy largo, no me gusta realmente hacer videos tan largos. Entonces voy a cerrar esto como la primera parte del video. Me gustaría que me dieran sus comentarios si les pareció, qué les pareció pues este nuevo formato, digamos, de video, donde voy dando pues mis comentarios simplemente. No creo que sea un análisis, no lo llamé esto un análisis de la canción realmente. Simplemente son mis comentarios así rápidos sobre la canción. Se puede profundizar mucho, me agrada mucho que toque temas que se pueden profundizar. Tengo más cosas de qué hablar de esto. De hecho, voy a hacer una segunda parte de esto con el resto de la canción, y luego probablemente quiera hacer un video explicando algunos de los conceptos importantes que creo que aquí podrían entenderse mejor, sobre todo para aquellos de ustedes que escucharon esta canción y les llama la atención esta crítica y quieren ver estas opiniones. Pero bueno, con eso me despido en esta primera parte. Tengo pendiente, les debo la segunda parte. Es que no lo quiero hacer tan largo como les decía ahorita. Denme sus comentarios. Bueno, antes que nada, por favor, denle like por ahí a este video. Sigan a Solitario. Vean escuchen el video. Les voy a dejar el enlace por ahí para que lo escuchen con más calma. Todo. Hagan su propia crítica. Coméntenme por ahí si están de acuerdo conmigo. Si no están de acuerdo conmigo, también. Acuérdense que todo esto, todas esas cosas son bienvenidas. Y no me queda más que despedirme y decir, aunque no hablé mucho de matemáticas aquí o casi nada, tengo que despedirme diciendo lo que siempre digo: la matemática trata de una sola cosa, y es pensar correctamente. ¡Vámonos! Sigan escuchando.